Valeo Sistemas Térmicos está compuesto por dos ramas, térmico habitáculo y térmico motor. Con más de 5.000 personas, Valeo Térmico Habitáculo fabrica sistemas de calefacción, de aire acondicionado y sus sistemas de regulación manual o electrónica, compresores, radiadores de calefacción y evaporadores. Valeo Térmico Habitáculo es líder europeo en climatización. Valeo Térmico Motor produce todos los sistemas de refrigeración motor, radiador de refrigeración, condensadores, refrigeradores de aceite, grupos motoventilador y refrigeradores de aire de sobrealimentación. Los efectivos de la rama térmico motor son 5.200 personas. Valeo Térmico Habitáculo y Valeo Térmico Motor poseen un total de 38 centros de producción repartidos en 16 países en todo el mundo. Esta dimensión internacional es cada vez más marcada en el grupo Valeo y especialmente en la rama sistemas térmicos, pues el 80% de su cifra de negocio se realiza con constructores no franceses. Valeo Térmico Motor es líder mundial en sistemas de intercambio térmico. La actual organización de las ramas térmico motor y térmico habitáculo permite una estructura mejor adaptada a las demandas de los constructores de automóviles que necesitan disponer de un solo interlocutor capaz de ofrecer todos los componentes. Las tecnologías y procesos para fabricar los distintos componentes de refrigeración y climatización son similares. En Greensboro, Estados Unidos, el montaje automatizado de radiadores de calefacción en tecnología mecánica comienza por la fabricación de aletas a partir de chapa de aluminio. Después de la prensa, se introducen los tubos. El panel terminado pasa a continuación al ensamblaje de los depósitos. El mismo proceso se sigue en Laval para los radiadores de refrigeración en tecnología mecánica. Después de la inserción manual de tubos ovales, inflado y expansión de los mismos, se montan los colectores. El proceso de soldadura por ultrasonidos se utiliza para la fabricación de evaporadores. Después del montaje del panel del futuro evaporador, la soldadura de los codos se realiza con un precalentamiento en horno, seguido de una soldadura por ultrasonidos del aluminio, para terminar con el montaje de las tuberías de entrada y salida. El proceso no-coloc es un sistema de soldadura no corrosiva, sin residuos contaminantes, que permite la unión de todos los componentes del radiador en una sola operación. Este proceso se aplica a todo tipo de intercambiadores. En el caso del condensador fabricado todo en aluminio en Greensboro, los tubos que hasta ahora eran electrosoldados antes de su unión con las aletas, ahora se unen simultáneamente mediante la soldadura no-coloc. Para terminar, una vez pasado el control de estanqueidad, se pinta. En el caso de radiadores de refrigeración todo aluminio, incluso los depósitos se unen en el mismo proceso de soldadura no-coloc. En las SUVs, el proceso no-coloc se aplica igualmente en los evaporadores de placas. La inyección de plástico se emplea en la fabricación de depósitos, en el bloque del sistema de climatización, en los soportes del grupo motoventilador y en el bastidor de los módulos de refrigeración. En Nogent-le-Rotrou se producen por moldeo los cuerpos de los climatizadores. Los gránulos de polipropileno, homogeneizados con talco, se llevan a las prensas y se funden a una temperatura de 200 grados centígrados. Después de la inyección en el molde, se refrigera la pasta. Al final del proceso se abre el molde y se libera la pieza. En este bloque se montarán los elementos que constituyen el sistema de climatización. Intercambiadores y piezas de plástico son los componentes fundamentales de los sistemas de refrigeración del motor y de climatización. Y como hemos visto en los procesos anteriores, el montaje del sistema es similar para ambas funciones. Los diferentes elementos dispuestos aquí en Laval forman los módulos de refrigeración, soportes de plástico, ventiladores e intercambiadores que se montan en los módulos. Las líneas de montaje de sistemas de climatización del Peugeot 406 y del Opel Vectra 96 se encuentran en Nogent-le-Rotrou. Valeo Sistemas Térmicos da respuesta a las demandas de los constructores y aproxima al máximo sus centros de producción. De esta forma, el ensamblado del kit de aire acondicionado del Opel Vectra se realiza también en Gorseinon y la climatización del Chrysler Voyager se fabrica en Nogent-le-Rotrou y en Greensboro. Aquí se observa el montaje de cableados del sistema de climatización posterior del Voyager, montaje del intercambiador, cierre del bloque, montaje del evaporador
Y por último del grupo motoventilador. También en Greensburg se puede observar el equilibrado y control de ruidos de los grupos motoventilador. Un proceso que se desarrolla exactamente de la misma forma en Rodage, para los equipos de aire acondicionado para Mercedes clase E. Todos los centros de producción de Valeo Sistemas Térmicos están en condiciones de producir indiferentemente piezas para térmico-motor y para térmico-habitáculo. La rama Sistemas Térmicos se sitúa entre los principales fabricantes de componentes del mundo.